Ay, fíjese que la familia tal que va a su iglesia, fíjese que está, fíjese, ya viene la chilindrina, ¿verdad? A contar el chisme. O de repente viene, mire que esa pareja está a punto está a punto de divorciarse y están separados ahora. La pareja fulana, sí, la que está en la iglesia y tiene los 16 años de estar aquí juntamente con nosotros. No hay cosa más triste que recibir un testimonio como este o una noticia como esta. Por eso mi preocupación es: ¿cómo está la iglesia? ¿Cómo está usted? Y cuando veo al apóstol Pablo, digo, esto es lo que el Señor me manda a hacer. Y esto es a lo que el Señor nos guía, mis amados hermanos. Y a manera de introducción, y por cierto creo que va a ser una introducción casi que la predicación, pero es importante porque quiero manifestarles a ustedes sobre esta preocupación genuina desde la palabra. Y quisiera que viéramos al apóstol Pablo manifestando su preocupación en este sentido, aunque debo adelantarles, hermanos, que Pablo estaba preocupado en dos sentidos, en dos direcciones. En el sentido de cómo está la iglesia, cómo están los miembros de la iglesia, pero también en el sentido de él en cuanto a su labor. ¿Cómo está produciendo lo que yo estoy haciendo? ¿Está dando fruto el trabajo que estoy haciendo? Estoy hablando del apóstol Pablo. ¿Está dando buenos frutos o estoy trabajando en vano? Y esto es lo que vamos a ver a manera de introducción en cuanto a la preocupación que Pablo tenía para los cristianos. Y en cuanto al aspecto, al sentido de ver cómo está la iglesia, Pablo estaba preocupado que la iglesia no se desviara de la vida del evangelio, que no fueran engañados llamando otro evangelio, y que la iglesia estuviera viviendo realmente los principios del evangelio de Jesucristo. Esta era la preocupación de Pablo en el sentido de cómo está la iglesia. Pero en el sentido personal de cómo está su trabajo, la preocupación de Pablo era si había trabajado por algo o había trabajado en vano al ver el resultado de la vida de los cristianos. Vamos a Gálatas capítulo 4 versículo 8 y vamos a ver en este pasaje estas dos cosas que estoy mencionando, estos dos sentidos de preocupación: la preocupación hacia la iglesia, pero la preocupación también a su trabajo, al fruto de su trabajo. Gálatas capítulo 4, vaya conmigo rápidamente, hermanos. Gálatas capítulo 4 versículos 8 al 11. Me dice un amén cuando ya lo tenga, hermano. Gálatas 4:8 dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios. Y para darle un poquito el contexto, los gálatas estaban siendo engañados por los judaizantes y se habían estado apartando de las enseñanzas del evangelio. Estaban siendo engañados, y el reclamo de Pablo, la preocupación es esta, en versículo 8: servías a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Versículo 11: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. ¿Cómo es que después de haberles llevado el evangelio, de haberlos sacado del error, de haberlos sacado del legalismo, ahora ustedes quieren volver a estar bajo el yugo de la ley, bajo el yugo de la esclavitud de donde el evangelio los ha sacado? Y como que Pablo dijera: tanto predicarles, tanto enseñarles, ¿para qué tan fácilmente? Y en los primeros capítulos de esta epístola, Pablo dice: oh Gálatas insensatos. Y en realidad la expresión es más fuerte. Es como que Pablo dijera: oh Gálatas tontos, ¿cómo se dejaron engañar tan fácilmente? Entonces Pablo dice:
me temo que he trabajado en vano con vosotros. Y aquí vemos entonces la preocupación sobre el trabajo de Pablo. Cuando veo el fruto que ustedes están teniendo, me doy cuenta como que lo que hice no sirvió de nada. Como que lo que he predicado, como que lo que les enseñé no sirvió de nada. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo se sentía preocupado entonces por la vida de los Gálatas y el rumbo que ellos estaban llevando con respecto a la vida cristiana. No puedo definitivamente decir que Pablo se sintiera decepcionado. Yo sí me hubiera decepcionado. Pero al juzgar toda la vida de Pablo y sus escritos, Pablo nunca se sintió decepcionado, porque sabía por qué lo estaba haciendo y para quién lo estaba haciendo. No puedo decir entonces que Pablo estuviera decepcionado o estuviera desanimado, porque Pablo es el menos que podemos ver, al que menos podemos ver desanimado en sus escritos. Lo que sí vemos aquí es una preocupación. La preocupación de que su trabajo con los Gálatas haya sido en vano. Me temo de vosotros que he trabajado en vano con vosotros. ¿Me ayudarían a evaluar el trabajo que yo he hecho con ustedes? Todo lo que hemos enseñado durante 16 años y usted comenzó con nosotros. O si se unió a los 10 años, a los 8, a los 5, no sé cuántos tiene usted de estar con nosotros. La pregunta es, todo lo que hemos hecho aquí para pastorear, para enseñar, ¿de verdad ha hecho el trabajo en nuestras vidas, en sus vidas como iglesia, o ha sido en vano? O podría decir como el apóstol Pablo, me temo que todo lo que hemos hecho en ustedes, con ustedes, haya sido en vano. Pero vea más abajo en este capítulo lo que dicen los versículos 19 y 20. Si usted baja un poquito en su Biblia y ve los versículos 19 y 20, dice: hijitos míos, porque les vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Hasta qué, hermanos? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Pablo estaba impresionado en la manera que los Gálatas estaban desviándose de la verdad del evangelio. En los versículos anteriores vimos su preocupación acerca del trabajo que él había hecho con ellos y el resultado que miraba en sus vidas. Pero ahora en estos versículos vemos la preocupación por la vida de Cristo, porque la vida de Cristo se ha formado en el corazón de los cristianos. Pero vean la profundidad de esa preocupación. No sé si lo ve conmigo, el versículo 20. No, versículo 19. Por quienes vuelvo a sufrir, ¿cómo dice, hermanos? Dolores de parto. ¿Puede imaginar el dolor que sentía Pablo al ver que los cristianos de ese tiempo a quienes les escribía, su trabajo no estaba fructificando? No se sentía frustrado ni desanimado, se sentía adolorido. Sufría. Por quienes sufro dolores de parto, y el interés de Pablo es que Cristo fuera formado en ellos. Y sabe una cosa, mis hermanos, no es diferente el interés que tenemos en esta iglesia de ver que Cristo sea formado en la vida de cada uno de ustedes. Es el interés, es el deseo. Era la preocupación de Pablo y es la misma preocupación que nosotros tenemos. Y voy a hablar a título personal. Es la misma preocupación que yo tengo por ustedes. Mis hermanos, las prédicas que damos cada domingo aquí no es para señalar a nadie, no es para, ¿cómo decirle?, reprender a alguien. Aquí no acostumbramos a tirarle a las familias desde acá. Ay, sí, como algunas familias. No, las prédicas que damos acá
viene desde la palabra, pero la intención es sincera, es genuina. No es poner una carga sobre cada uno de ustedes. Algunos reclaman, ay, es que el pastor que solamente regaño y regaño. Discúlpeme, hermano, mi interés no es regañarlo ni poner carga sobre usted. Mi interés es conducirlo en la verdad de la palabra, para que su vida de verdad refleje el amor de Cristo, refleje la verdadera vida cristiana. Mi interés, mis queridos hermanos, es que Cristo sea formado en ustedes desde la conducción de la palabra misma. Ahora, esto mismo encontramos en la carta que le escribe a los tesalonicenses, ahí en Primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 5. Primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 5. ¿Lo tienen, hermanos? Primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 5. Por lo cual también yo, dice Pablo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que se hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Ahora Pablo no solo piensa en el trabajo personal, sino el trabajo de sus colaboradores, de los ancianos que ponía en cada iglesia, sin duda, hablando de los que colaboraban con él, porque Pablo tenía sus colaboradores. Y entonces Pablo ahora piensa en el trabajo colectivo en la vida de los cristianos, en este caso en la iglesia de los tesalonicenses. Y lo que dice aquí Pablo, en otras palabras, estoy preocupado de su fe, de cómo está su fe. Ve aquí, yo estoy preocupado de cómo está la fe de ustedes. No vaya a ser que dice que es lo que temía Pablo, no sea que os hubiese tentado el tentador. Y es que hemos hablado mucho del tentador. ¿Y sabe quién es el tentador, verdad? Ni queremos mencionarlo siquiera. Pero lo he hablado muchas veces, y hace poco hablé sobre las artimañas de Satanás y lo que dice Pedro al respecto del diablo, que anda como león rugiente, dice, buscando a quien devorar. Y esta es la misma idea que Pablo dice: no haya ser que el tentador los haya tentado y su fe sea trastocada. Y por eso dice, tuve que enviar para ver cómo está su fe. Pablo interesado en cómo está la iglesia. No es cuántos miembros tiene la iglesia, sino cómo está la iglesia. Y la preocupación es cómo está usted, que es la iglesia. Cómo está su fe, cómo está su vida, cómo está su relación personal con Dios. Y así podríamos citar muchos más escritos de Pablo donde manifiesta esta preocupación en dos sentidos, tanto en el trabajo de él como en el estado espiritual y de la fe de los cristianos. Pero permítame citar un último pasaje en esta introducción, en 1 Corintios capítulo 4 versículo 14. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 14. Me dicen amén cuando yo lo tenga, hermano. Amén, amén los que tienen dispositivo electrónico, pero los que tienen ahí en físico todavía están por Génesis, o creo que van por Salmo, no sé. Pero bueno, 1 Corintios capítulo 4 versículo 14 dice: no escribo esto para avergonzaros. Pero ni Pablo está queriendo acusar a nadie en sus escritos, ¿verdad? Para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Bueno, aquí Pablo está manifestando su sentido paternal, pero también está hablando acerca de la responsabilidad que tiene como tal. Él se sentía el padre espiritual de esta iglesia en Corinto, porque
Él les había llevado el evangelio de tal manera que por medio del evangelio ellos conocieran a Cristo. No porque Pablo le estuviera pidiendo que lo vean como padre, porque este pasaje está siendo utilizado este tiempo para legitimar la doctrina de la paternidad espiritual. No sé si usted ya lo escuchó. Es como que yo le dijera: papá, dígame. Esa es la idea. Papá, dígame. Usted me tiene que tratar como su papá, y me tiene que respetar como su papá, y tiene que tener mi bendición como su papá. Si no, usted está en maldición. Es más, mi esposa es su mamá. Pero acá Pablo no está usando este pasaje para pedir sumisión, para pedir un respeto, porque estos personajes que mal utilizan este pasaje, su interés es sojuzgar, su interés es manipular, su interés es dominar, tener dominio sobre los feligreses, infundirles temor. Pero acá Pablo utiliza este pasaje no para eso, sino para describir su preocupación por la iglesia, porque siente una responsabilidad como un padre espiritual que los guió a Cristo, que los guió al conocimiento de Cristo por medio del evangelio. Ahora, ¿por qué he tomado todo este tiempo para hablar, mis hermanos, de la preocupación de Pablo en los dos sentidos que hemos descrito? Lo estoy haciendo para hablarles acerca de mi genuina preocupación. No es porque me considere como Pablo, por favor, porque yo creo que ni le llego a los cintos del zapato de las sandalias de Pablo. Dios me guarde, con Dios me libre. No estoy ni siquiera diciendo yo soy como Pablo o yo deseo como Pablo. No, 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 no. Lo que estoy tratando de decir es que he entendido a través de la palabra que lo que yo debo hacer como pastor no es en preocuparme cuántos miembros tiene la iglesia y que esto sea que estimule mi éxito ministerial o me desanime, decepcione en mi éxito ministerial. Más bien entendido de la palabra que mi preocupación debe ser que usted esté bien desde la perspectiva de la palabra. El crecimiento al final, dice el mismo apóstol Pablo, lo da el Señor. Porque si quisiéramos tener éxito ministerial desde esa perspectiva, hermanos, pues buscamos estrategias, hermanos. Yo conocí una iglesia allá en los Estados Unidos que para motivar a que la gente llegue, hacía rifas todos los domingos. Y rifaba refrigeradoras, microondas. Hermano, dígame, ¿quién no llegaría si yo les ofreciera un carro cada domingo, hermano? Esto estaría lleno, digo yo. O si empiezo a trastocar las emociones de las personas, dígame si no. Hay maneras de hacerlo, por supuesto que sí. ¿Usted cree que no puedo manipular las emociones suyas? Claro que sí, hay maneras. Que hay una psicóloga, gracias a Dios, entre nosotros, y sabe que las emociones de alguna manera se pueden tocar. Pero la idea no es llenar aquí de gente trastocada en sus emociones. No, la idea es que Cristo sea formado en la vida de cada uno de ustedes. Y al crecimiento se lo dejamos al Señor. Ahora, partiendo de esta premisa, dirían los filósofos, partiendo de esta base, de esta idea, quiero llevarles a una primera preocupación en Pablo, allá en 1 Corintios capítulo 3, versículos 1 al 4. Es un pasaje muy conocido, pero que esta mañana quiero abordar y partir desde allí sobre cuál
es una de las primeras preocupaciones que como pastor yo puedo tener para la iglesia, para la vida de cada uno de ustedes y sus familias. 1 Corintios capítulo 3, versículos 1 al 4. ¿Lo tienen, hermanos? De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois, ¿qué dice, hermanos? Carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro soy de Apolos, ¿no sois carnales? Pablo está haciendo un reclamo, una exhortación aquí a los de Corinto con respecto a su conducta, su conducta. El reclamo de Pablo se debe a la preocupación, partiendo de este pensamiento, dijimos, la preocupación de Pablo por la incapacidad. Escúcheme esto. La preocupación de Pablo en estas palabras a la iglesia de Corinto es sobre la incapacidad de entendimiento de los corintios. Lo repito, la incapacidad de entendimiento de los corintios. ¿Y cuál es la razón? Dice ahí, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. La razón entonces era su comportamiento. Su comportamiento revelaba un entendimiento que manifestaba una incapacidad de comprensión sobre las cosas espirituales, por supuesto. Sobre la palabra de Dios, por supuesto. Y aquí Pablo señala dos categorías de personas, y escúcheme bien, quiero que vaya conmigo, no quiero perderlo, porque las epístolas de Pablo son un poquito difícil exponerlas, y más si hay un tipo como yo que ni entiende a Pablo y menos entiende cómo explicarlo. Así que por favor ayúdeme, no quiero que usted se pierda. Si me pierdo yo, pero que usted no se pierda. No, son bromas. Por favor, no se me pierda con esto. Hay dos categorías de personas que Pablo va a señalar en este pasaje. Y sobre todo en este primer versículo. Dos categorías de condiciones con sus características correspondientes. Es decir, las condiciones revelan características. ¿Cuáles son estas dos categorías, hermanos? El hombre espiritual y el hombre carnal. Esas son las dos categorías de personas. Dos categorías de personas. La persona espiritual y la persona carnal. Y quiero que vaya conmigo a ver si está. ¿Cuáles son las dos categorías, hermanos? Bueno, voy a hacer la de maestro aquí para que no se me quede. A ver, ¿cuáles son las dos categorías? Carnal y espiritual, o espiritual y carnal. Aquí el orden de los factores no altera el producto. Ok, vamos entonces. El espiritual, escúcheme esto. El espiritual es la categoría que Pablo usa para referirse a los que han nacido de nuevo en Cristo Jesús. Los que han nacido de nuevo son los espirituales. Los que tienen al Espíritu Santo de Dios en sus corazones, ellos son los espirituales. Y debo aclarar, no se refiere a un cristiano con un grado de espiritualidad más que otros cristianos. No sé si me logro dar a entender. El hombre espiritual o la persona espiritual, aquí Pablo no se refiere a el que está todos los días en el culto, el que solo le falta la aureola en la cabeza, el que tiene cara de santidad, esa hermana que ora, que ayuda. Qué espiritual es el hermano, qué espiritual es la hermana. No se refiere a eso. No se refiere a esa categoría. Espiritual es toda persona nacida de nuevo en Cristo Jesús que tiene el Espíritu Santo de Dios en su corazón. ¿Están conmigo en esto, hermano? Ok.
La categoría carnal, mire que esta es una enseñanza prácticamente. La categoría carnal Pablo utiliza esta categoría para describir a los que no han nacido de nuevo en Cristo Jesús. A las personas del mundo, podríamos decir. A las personas que no tienen al Espíritu Santo de Dios en su corazón. Es decir, a los no cristianos, pues en una palabra más sencilla, a los no cristianos, ellos son los carnales. ¿Quiénes son los carnales, hermanos? Los no cristianos, los no nacidos de nuevo, los que no tienen el Espíritu Santo de Dios en su corazón. De hecho, quiero meter, como estamos hablando como de enseñanza, quiero meterles, casi no me gusta esto, pero por razones de explicación, voy a meterles una palabrita de griego, hermanos. Esta palabra que se usa aquí en este versículo de carnal, viene la palabra sarkinos. La palabra sarkinos significa carnoso, es decir, de una esencia de carne. Se refiere entonces a una persona que es completamente natural de la carne, que no tiene nada de espiritual. Es una carne, pero en su esencia, no me doy a entender, eso en su esencia carnal, carne. Eso significa carnal. Dice, no les pude hablar como a espirituales, sino como a carnales. Aquellos que en esencia son la pura carne, que no tienen nada de espíritu, que los que están completamente perdidos. A eso se refiere. Entonces, una persona carnal entonces es una persona que no ha sido transformada. No ha sido transformada de su esencia natural como ser humano. A esto se refería Jesús, se recuerda ustedes en Juan capítulo 3. Si usted quiere ir conmigo y no perderse, deje una seña ahí en su Biblia y vaya rapidito a tercera de Juan, porque vamos a regresar a nuestro pasaje de estudio. A Juan capítulo 3. Juan capítulo 3 versículo 6. A eso se refería a Jesús, a lo que estoy diciendo en el versículo 6 del capítulo 3 de Juan. Lo que es nacido de la carne, ¿qué dice, hermanos? Carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, ¿qué es, hermanos? Ahí está. El que nació naturalmente, ese es carnal. Ese es de la carne. Hermanos, todos nosotros, en otras palabras, los que nacimos naturalmente, lo que hemos nacido naturalmente, todos fuimos carnales en un momento. Y los que no han nacido de nuevo todavía son carnales. Pero aquí dice el Señor Jesús, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es decir, es espiritual. Quien nació de nuevo en Cristo, quien recibió el Espíritu Santo de Dios, ese dejó la naturaleza de la carne y fue transformado a una nueva naturaleza que se llama espiritual. Si captamos la idea, mis amados hermanos, no están perdidos todavía. Por favor, si se pierde, dígame, yo me quedé perdido. Entonces, hermanos, el nacimiento en la carne es un nacimiento natural. Por eso Pablo, y vamos a citar en algún momento más adelantito este pasaje, Pablo le llama también natural a una persona que no ha nacido de nuevo en Cristo Jesús. Es decir, Pablo a la categoría de la carne también le llama natural. Un hombre carnal, una persona carnal o una persona natural. Natural y carnal es lo mismo. Alguien que no ha nacido de nuevo. Es lo que Jesús está diciendo aquí. Pero el nuevo nacimiento, el que viene del Espíritu, es un nacimiento espiritual, dijimos. Y por eso es que Pablo usa entonces el término espiritual para referirse a los que han nacido de nuevo en Cristo Jesús. Pero ahora Pablo utiliza la palabra carnal o espiritual para referirse a los que no han nacido de nuevo en Cristo Jesús, los que son del mundo. Ahora, en el capítulo anterior, Pablo habla acerca de la
dificultad de entendimiento espiritual. Y quiero mencionar este pasaje porque vamos a utilizarlo más adelante. La incapacidad de entendimiento espiritual que tienen los carnales. Escúcheme. ¿Quiénes son los carnales, hermanos? Ay, hermanos, por favor, vayan conmigo. ¿Quiénes son los carnales? Los que no han nacido de nuevo en Cristo Jesús. Ok, entonces en 1 Corintios capítulo 2, si usted regresa a un capítulo al donde estamos, en el capítulo 2, versículo 14, oiga lo que Pablo dice aquí. Pero el hombre natural, ¿quién es el hombre natural, hermanos? El que no ha recibido a Cristo, que no ha nacido de nuevo en Cristo. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él que son locura. ¿Por qué? ¿Por qué son locura? Porque no las entiende. Es como la matemática para unos. Esto es una cosa loca, ¿no? O sea, mejor pítemelo con manzanitas y que le entiendo más. Pero aquí dice no son locura. ¿Por qué? Porque uno las puede entender. ¿Por qué, hermanos? Porque se han de discernir como espiritualmente. Es decir, el hombre que no tiene a Cristo en su corazón no entiende las cosas de Dios. Pero los que han nacido de nuevo en Cristo Jesús sí pueden entender las cosas de Dios. ¿Por qué? Versículo 15. En cambio el espiritual, porque se han de discernir espiritualmente. Versículo 15. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué el cristiano puede entender las cosas de Dios? Porque tiene la mente de Cristo. Porque el Espíritu Santo le ayuda a discernir las cosas de Dios. Esto es lo que Pablo dice. Regresando a nuestro pasaje entonces en 1 Corintios 3. Y vamos al versículo 1, porque ahí estamos. De manera que yo, hermano, no pude hablaros como a espirituales, sino como, hermanos, como a carnales. Entendiendo un poquito más entonces esto, no les pude hablar como a gente nacida de nuevo, sino les tuve que hablar como que fueran personas que no han nacido de nuevo. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Ahora, el problema de los corintios era un comportamiento que reflejaba, escuche esto, reflejaba incomprensión de las cosas espirituales. El comportamiento de los corintios reflejaba como que no conocieran la palabra, reflejaba como que fueran personas que no tienen el conocimiento de Cristo o no entienden las cosas de Dios, porque la gente del mundo no entiende las cosas de Dios. No le diga usted a la gente del mundo perdone, porque no lo va a entender. Pero es terrible que le digan a un cristiano perdone y diga no la voy a perdonar hasta que pague los platos que... ¿Usted es cristiano o qué? ¿O usted es del mundo? Usted dígale a una persona que no tiene a Cristo en su corazón, perdone el hombre, que lo perdone su abuela, porque yo me lo voy a pepenar. O sea, pero ¿qué diferencia hay con los cristianos? Yo no la perdono, no la puedo ver ni en pintura. Es más, me voy de esta iglesia porque no la quiero ver. No te juntes con esa chusma. El comportamiento de ellos pareciera este mismo comportamiento. Y es lo que dice el apóstol Pablo. Y es la preocupación que yo tengo cuando me llega al oído, a los oídos. ¿Sabe que la familia, y no voy a mencionar aquí un apellido porque aquí están ustedes, me han llegado noticias? Yo sé que les llegan las noticias mías y les llegan los chismes, y por eso es que ustedes cenan todas las noches tacos al pastor. Pero déjeme decirle que también a mí me llegan sus chismes, lero, ¿sí? Y me dicen, ¿sabe qué? La familia tal, fíjese que están peleando por esto. ¿Será que he trabajado en vano? ¿Será que he predicado en vano? ¿Será que tanto predicar y al final siguen lo mismo? Y lo que Pablo está diciendo aquí, el comportamiento de los corintios, como que reflejara una vida que no ha salido de cero, que
que es de 0 kilómetros, como que no han recorrido para nada el camino de la vida en Cristo. Dice, pero lo más terrible, que el problema de los corintios era el comportamiento, pero dice aquí Pablo que tuvo que hablarles como a qué, hermanos, como a qué tuvo que hablarles, como a niños en Cristo. ¿Qué significa esto de ser niños en Cristo? Refleja inmadurez, pero también refleja incapacidad. Recuérdense que un niño, y aquí está hablando de un niño de 3, 4 años, porque ya Esteban ya se mueve por sí mismo y ya hace muchas travesuras, y por su travesura fue que se fracturó mi pobre nietecito. Yo digo en una manera como jocosa, de repente digo, tan chiquito y ya con clavos, porque le metieron como 4 clavos aquí en el brazo, le metieron como 4 clavos. Imagínense, literalmente el pobre niño ya tiene clavos en su cuerpo. Pero lo que Pablo dice aquí no está pensando en niños de 3, 4 años que ya tienen travesuras. Está hablando de recién nacidos. Está hablando de los niños que hay que darles pacha todavía. Porque si no se les da pacha, ¿qué hacen los niños, hermanos? ¿Qué pasa con los niños? Primero lloran. O se muere uno de la cólera o se mueren ellos de hambre. Sí. Y entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Pues darles la pacha para que se callen por lo menos. Y aquí dice Pablo que tuvo que hablarles como a niños, en el sentido de inmaduros, pero también en el sentido de incapaces de comprensión. No pude darles un conocimiento más grande, más profundo de la palabra, es lo que Pablo está diciendo. No pude hablarles de cosas más profundas de la vida cristiana, porque ustedes no tienen la capacidad todavía de comprensión de esas cosas profundas. ¿Por qué? Porque son unos inmaduros. Dice Pablo que tuvo que hablarles como niños porque refleja la inmadurez, porque refleja la incapacidad, pero es su comportamiento que reflejaba esta inmadurez y esa incapacidad. Recordemos lo que Pablo decía en el capítulo 2 con respecto al hombre natural. Por eso le dije, quiero observar este pasaje porque lo voy a utilizar. ¿Cuál es la característica de una persona natural o carnal, hermanos, en cuanto a su entendimiento? No entiende las cosas de Dios. Y Pablo está diciendo como que ustedes no entendieran las cosas de Dios. Su comportamiento refleja un muy poco entendimiento de las cosas de Dios. Como que ustedes no discernieran, como que fueran aquellas personas que no entienden las verdades de Dios, son incapaces de entender las cosas del Espíritu. Y aquí los cristianos de Corinto como que no entendieran las cosas espirituales al ver su comportamiento, tanto enseñarles, tanto hablarles para que al final siguieran viviendo de la misma manera. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Y eso es lo que yo les mando a ustedes o les transmito a ustedes. Hermanos, estos 16 años, estos 5, 10 años que usted tiene aquí, ¿ha producido algún cambio, alguna transformación en la vida suya? ¿O usted sigue peleando por las mismas cosas que usted peleaba antes de Cristo? Sí, usted antes de Cristo usted peleaba por el dinero, ¿es cierto? Sí. Ahora es cristiana y sigue peleando por el dinero. Usted antes de Cristo, usted mentía, ¿no es cierto? Pero ahora que está en Cristo, usted ya no miente, ¿es cierto? No, sigue siendo, y siguen las mismas peleas por la mentira. Ay, es que no lo digo porque se enoja si se lo digo, pero al final lo descubre y de todas maneras se enoja. ¿Dónde está la comprensión espiritual? ¿Dónde está? Porque la comprensión espiritual, y vamos a ver más adelante, cómo la comprensión, el entendimiento es la base de la transformación. No puede haber transformación si no hay una comprensión espiritual de lo que Dios quiere o pide en su palabra.
Ahora, esto me hace pensar en la frustración y a veces el enfado, porque dígame si los padres no se enfadan con el comportamiento de los niños. Pero tengo muy de cerca la vivencia de Eldin y de Abby con Esteban y Harris. No hagas esto. Y es lo primero que hace. Te dije que no fueras para allá. Y es lo primero que hace. Y mire, tanto enfado porque lo que tanto se repite, lo que tanto se dice, es lo que más hacen. Y algunos padres han dicho, mejor dígale que lo haga, porque entonces no lo hace. Yo no sé si algunos cristianos saben que decirle, mire hermanos, pórtense mal para que se porten bien. Mire hermano, mejor no perdone para que perdonen. Pero lo que sigue diciendo en el versículo 2 es muy interesante, hermanos. En el pasaje en que estamos. Os di a beber leche. ¿Y qué, hermanos? Y no vianda. ¿Por qué? Porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. La leche es para los recién nacidos. La vianda o comida sólida es para los que ya están crecidos. ¿Qué significa esto? Los corintios no habían crecido. Se habían quedado en un estado de inmadurez, que no habían crecido en su vida espiritual. Su comportamiento refleja inmadurez, que significa falta de crecimiento. Y aquí está la preocupación de Pablo. Hermano, dígame si Esteban está más o menos de este tamaño, tiene 3 años. ¿Y qué tal si llega a los 10 años y Esteban de este tamaño? ¿Qué pasaría? Nos preocupamos. Porque esto no es algo normal, esto es algo anormal, esto es un fenómeno que hay que ver qué pasa. Esto pasó con Messi, el del Barcelona. Así va. Este hermano, ¿de dónde sales? Por favor. Bueno, sí es una realidad. Él era un chaparrito que no crecía y tuvieron que meterle hormonas y hermanas, no hermanas, no, o sea, hormonas y cuanta cosa más. ¿Para qué? Para que pudiera desarrollarse. Porque lo natural, hermanos, es que crezcamos. Y en la vida espiritual, hermanos, lo que se espera de nosotros es que crezcamos. Que nuestro comportamiento refleje en realidad un crecimiento espiritual. Pablo no pudo enseñarles cosas más profundas de la palabra. ¿Por qué no pudo enseñarles cosas más profundas? ¿Por qué, hermanos? Porque no tenían entendimiento, porque su inmadurez les producía una incapacidad de comprensión. Esta es la preocupación, hermanos. La leche espiritual es similar a las cosas. Hermano, ya no mienta. La leche espiritual en las doctrinas cristianas, hermanos, hermano, ya no le pague mal por mal al hermano. Esas son fundamentales. Aquí no estamos hablando de escatología, no estamos hablando de la neumatología del trabajo del Espíritu Santo, no estamos hablando de lo que vendrán en tiempo futuro. No, eso son cosas más profundas. Estos son otros 20 pesos. Las cosas tan básicas es, no mienta. Pablo dice en Efesios, el que robaba ya no robe más. Hermano, ya no se enoje con su esposo. Perdón, hermana, no, ya no se enoje con su esposo. Van a creer que estoy predicando para otra clase de gente. Hermano, ya no trate mal a su esposa. Pero si eso son cosas fundamentales. Pero hermano, es terrible ver que todavía los matrimonios se agarran como perros y gatos. Sí, que me dijiste tal cosa. No, que vos y que tu mamá y que tu papá, y que sale toda la generación, hermano. Y wow, ¿esto qué pasa con esta gente? Y sabe que uno de pastor le dan ganas de un cosco ahí, agarrarlos a cosco. Nah, son bromas, hermano, por favor. No lo tomen en serio, pero sí dan ganas.
por eso dice, no, tuve que darles leche. Tuve que darles leche. Y dice la traducción de la NTV de este pasaje, dice, tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso y aún no están preparados, dice la NTV. El problema de la inmadurez, hermanos, es la imposibilidad de seguir avanzando en el conocimiento, entendimiento espiritual. Y el problema es que nos quedamos en acciones tan inmaduras que no disfrutamos al final de la gracia de Dios. Porque si algo produce el crecimiento espiritual es disfrutar de la gracia de Dios en nuestras vidas. Por eso muchos de los escritores dicen que nosotros podamos crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero vean lo que dice el autor de Hebreos, y me llama mucho la atención lo que dice el autor de Hebreos. Por eso es que muchos aseguran que Hebreos fue escrito por Pablo, aunque nadie lo ha podido asegurar. Pero vean este pensamiento que se parece mucho al pensamiento de Pablo que estamos viendo en 1 Corintios. Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 12. Me dicen amén cuando lo tenga. Dice, hermanos, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque, escuche esto, hermano, es que esto es tremendo. Porque debiendo ser maestros, ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ay, perdón mi risa, hermano, pero es que me produce mucha gracia lo que Pablo, lo que el autor de Hebreos está diciendo así. Claro que usted se rió de mi manera de reír, pero es parte de... Acá el autor de Hebreos nos da la misma idea de Pablo, hermanos, pero nos ofrece datos interesantes sobre la inmadurez. Porque vea esa palabra, debiendo ser ya maestros. Escuche, debiendo ser ya maestros. En otras palabras, como que el autor de Hebreos estuviera diciendo, ustedes debieron haber avanzado. Ustedes debieron haber crecido al punto que ustedes deberían enseñar ya deberían ser maestros. Ya no deberían estarles enseñando esas cosas, sino ustedes más bien enseñar. Hermano, para que uno se gradúe de maestro, ¿qué pasa? Pasa la primaria, pasa los básicos y llega al diversificado y se gradúa de maestro. Pero ¿podría alguien de la primaria ser maestro, hermanos? No, porque un maestro tuvo que haber pasado por todo ese proceso de conocimiento para poder enseñar. Lo que Hebreos está diciendo, ustedes ya debieron haber pasado por la primaria, por los básicos y llegar al diversificado. Pero saben, ustedes todavía están en la primaria. Necesita que se les enseñe todavía. Y necesita que les enseñen el abecedario. A, B, C. ¿Cómo es el abecedario, hermanos? Sí. Ustedes deberían estar enseñando ya a otros, es lo que Pablo está diciendo, es lo que el autor de Hebreos está diciendo. Pero ¿qué es lo que pasa? Se han estancado. No han crecido. Ahora, algo interesante acá es que el autor menciona el factor tiempo, hermanos. Escuche esto. No sé si usted lo ve conmigo. Menciona el factor tiempo en cuanto al avance o crecimiento. Vea, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. O sea, estos cristianos ya llevaban mucho tiempo de ser enseñados en la palabra. O sea, no tiempo de haber conocido a Cristo, sino tiempo de haber sido enseñados en la palabra, al punto que el tiempo que llevan de estar aprendiendo ya deberían ser maestros. Es lo que Hebreos está diciendo. Pero en lugar de eso, mire lo que sigue diciendo. Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad
de leche y no de alimento sólido. No sé si usted se da cuenta conmigo de esto. En lugar de ustedes ya ser maestros, en lugar de ser personas que ya no le den dolor de cabeza al pastor porque ustedes resuelven los problemas. Ay, no, ahora, ay, fíjese, pastor, fíjese. Y no, vaya si llega con el pastor. No, usted llega con su esposo todavía. Y peor que su esposo es más inmaduro que usted. Y el consejo es que, ¿sabes qué? Ya no vayas a esa iglesia. ¿Sabes qué? Mejor vamos a otra iglesia. Imagínese usted. Y peor si ve usted, ay, fíjese, hermano, que ya no vino la hermana. ¿Por qué ya no vino? Ay, es que fíjese que fulana de tal ni la saludó. Y por eso se armó la de San Quintín, hermano. Ay, es que fíjese que me dijo gorda. Y por eso ya no voy a venir a la iglesia. Todo porque le dijo gorda. Y de paso que no es gorda la hermana. Todavía están peleando por esas cosas. Y tienen que volver a enseñarle. No le hagan caso, hombre. Peleando por cositas que ya no valen la pena a estas alturas. Todos están peleando por eso. A veces me da tristeza, hermano, que en el liderazgo a veces se dan esas cosas, hermano. Por eso cuando dice, ay, hermano, qué linda es su iglesia. Cuando nos visitan, usted que nos visita por primera vez, tan lindo soy yo, tan amoroso, ay, tan chula. Y digo, espérese a que se meta ahí con los hermanitos. Y peor si se pone a servir, ay, Dios mío, va a cambiar de parecer. Porque somos seres humanos comunes y corrientes con necesidad de crecer, mis amados hermanos. Y los maduros deben enseñarles a los inmaduros. La pregunta que le hago esta mañana: ¿es usted maduro, hermano? ¿Es usted ya maestro? Usted va a enseñar. Qué lindo cuando escucho de líderes, hermano, que llegan conmigo. Fíjese, pastor, que sucedió tal problema, pero yo hice tal cosa. Entonces, y hermano, pastor, todo está bien. Oh, qué lindo, porque problemas se me van a ver, hermanos. Es que nosotros no somos perfectos. Mira, hermano, perdone, pero yo estoy segurísimo que aquí yo no le caigo bien a todos. Solo porque no tienen otro pastor, si no me sacara. Yo estoy seguro que no le cae. Yo no soy monedita de oro, porque hermano, yo tengo cosas que no le agradan a mucha gente. Ay, es que el pastor, y que pastor. Hermanos, todos somos diferentes. Y ¿sabe qué es lo hermoso de la palabra en cuanto a la unidad? Que la unidad no tiene que ver con la uniformidad. La unidad tiene que ver con el amor que nos une a pesar de nuestras diferencias. Esa es la unidad, mis amados hermanos. Usted es diferente que yo, pero a pesar de que, y decía una hermana en el discipulado, yo le dije a una hermana, usted no se merece que la ame, pero la amo porque yo tampoco merecía ser amada por el Señor. A mí me impresionó esa idea, porque en realidad tal vez no nos merecemos ser amados, pero en realidad nos amamos porque al final ni nosotros merecíamos ser amados por el Señor. Por eso, mis queridos hermanos, dejo por acá este tema, y el Señor nos ayude si la próxima semana seguimos con este tema. Pero la pregunta que quiero dejar en sus corazones, hermanos,